Yo puedo enseñar, pero yo no puedo impartir. Quien imparte es Dios. Yo enseño, usted pone el oído y mientras más lo escucha, Dios imparte, imparte e imparte. Cuando viene a ver, usted tiene esa certeza, yo lo quiero. Y ahí viene entonces la oración verdadera que Dios contesta. Por eso la iglesia tiene que separarse del mundo. El Espíritu Santo no se revela en la mundanalidad. Y como decía mi abuela Esperanza, el mundo se ha metido en la iglesia. Por lo tanto, el mundo no conoce al Espíritu Santo. Quiero recordarles que la razón por la que hay que predicar sobre el Espíritu Santo es porque la palabra tiene que predicarse para que haya fe. Simplemente saber que hay Espíritu Santo, porque la Biblia lo dice, no trae la manifestación a la vida del cristiano. Tiene que hablarse de lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la experiencia, es decir, viene por el oír, y el oír lo produce la palabra. Entonces, si vamos a tener fe para experimentar el Espíritu Santo, tenemos que escuchar la palabra del Espíritu Santo hasta que esa palabra se convierte en certeza y en convicción. Y esa es una obra del Espíritu Santo. Ahora, eso no se imparte. Yo puedo enseñar, pero yo no puedo impartir. Quien imparte es Dios. Entonces, yo enseño, usted pone el oído y mientras más lo escucha, Dios imparte, imparte e imparte. Y cuando viene a ver, usted tiene esa certeza, yo lo quiero. Y ahí viene entonces la oración verdadera que Dios contesta. ¿Está bien? Entonces, estamos hablando de que debemos de pedirle a Dios específicamente por el bautismo del Espíritu Santo con las evidencias de ese bautismo. Hay que pedirlo. A veces la gente lo recibe, pero hay llenuras del Espíritu Santo. Entonces, recibimos el bautismo una vez y luego vienen diferentes llenuras, porque en nuestra vida experimentamos diferentes temporadas y tiempos, y hay que siempre pedir por una llenura fresca del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hablar sobre la pregunta, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Es una fuerza? ¿Es una energía? ¿Es un poder? ¿Es sobrenatural? Todo eso, pero vamos a descubrir quién es el Espíritu Santo. Y yo quiero entonces que sea Cristo quien nos dice quién Él es, porque Jesús es la mejor fuente para conocer quién es el Espíritu Santo, aunque podemos conocerlo a través de toda la Biblia. Ahora, si Jesús lo dijo, no es cultural, no es opcional, es teológico, no puede cambiarse, es divino, es absoluto, no se puede interpretar de otra manera, porque Jesús es la voz de Dios y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Yo quiero entonces comenzar con la enseñanza. ¿Quién es el Espíritu Santo? De acuerdo a como Jesús dijo, porque Él lo establece, y cuando Jesús lo establece, es así. Y usted puede ir al banco y buscar el millón con eso que dice Jesús. Quiero que veamos el griego de esta escritura, donde vamos a ver cómo Jesús está describiendo al Espíritu Santo. Juan, capítulo 14, versículo 16. Jesús se está despidiendo. Los discípulos habían dejado todo para seguir a Jesús, y cuando alguien judío dejaba todo para seguir un rabino, que el rabino le salga en solamente 3 años y medio con la idea de que los va a dejar, era una tragedia, porque podían incurrir persecución, especialmente en el caso de los discípulos. Un rabino nunca abandona a sus discípulos, mucho menos 3 años después, que ellos dejan todo. Dejaron a Juan el Bautista, dejaron el templo, dejaron los fariseos, dejaron los saduceos, dejaron a todos los feos para seguir a Jesús. Y 3 años y medio después Jesús les dice, me voy. Y ya ellos sabían que iban a tener que esconderse, porque sucede que este rabino había completamente amenazado todo el sistema religioso de aquel tiempo. No era amigo de los fariseos, como que, está bien, es un rabino y no se conforman con nosotros, pero es amigo. No. Si seguiste a Jesús, eres digno de la misma suerte. Y ahora Jesús les dice, me voy. Y ellos, ¿qué? Y entonces esta palabra tiene ese contexto.
En el versículo 1 es donde comienza, no se turbe vuestro corazón, vamos a ir al versículo 16, creed en Dios, creed también en mí. Y les dice, la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os hubiese dicho. Es bueno, que conforte, porque Jesús se va y Jesús les dice, en el cielo les voy a preparar morada, mientras ellos van a tener que quedarse solos. Es difícil captar esto para los discípulos, que puedan decir, Pedro quizás pueda decir, ok, gracias por las moradas en el cielo, pero te vas a ir y me vas a dejar solo. Yo lo que necesito es seguridad aquí. Esto fue bastante íntimo, bastante problemático para los discípulos. Entonces Jesús les da el sermón y en el versículo 16 les dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y entonces Jesús va a describir quién es el consolador, el versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Y las alarmas deben de estar sonando en esa frase porque Jesús está aquí anunciando algo problemático para los discípulos. Por 3 años y medio los discípulos están viendo y conociendo a Jesús. Es una relación física. Ahora les dice que el Espíritu Santo nadie lo ve ni lo conoce. El mundo no lo ve ni lo conoce. Otra clave ahí es que nadie que está viviendo en el mundo puede conocer y ver al Espíritu Santo. Por eso la iglesia tiene que separarse del mundo. El Espíritu Santo no se revela en la mundanalidad. Y como decía mi abuela Esperanza, el mundo se ha metido en la iglesia, por lo tanto el mundo no conoce al Espíritu Santo. Pero Jesús les dice a los discípulos, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y esto está tremendo lo que dice Jesús aquí, porque mora con vosotros. Estaría Pedro, Juan, Santiago y toda esa gente preguntándose en este momento, ¿qué significa? Porque con quien hemos estado morando todos estos 3 años y medio ha sido contigo, clave. Y entonces le dice, estará en vosotros, que se fue a otra dimensión, porque Jesús estaba con ellos, pero no estaba en ellos. Y ahora Jesús está profetizando, este espíritu, este consolador, va a estar en una dimensión mayor que la que yo estoy. Estamos hablando, tratando de contestar la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Y aquí, de acuerdo a cómo Jesús lo describe en este versículo. Y en eso es que vamos a concentrarnos en los próximos minutos. Vayamos entonces al texto que yo quiero que examinemos en griego. Y yo rogaré al Padre, patera o patera, Father. Ahí yo rogaré. Esta palabra rogaré es implorar. En verdad que no fue algo que Jesús le dijo, manda al Espíritu Santo. Fue un ruego. Jesús, yo les expliqué que la primera oración que Jesús hizo cuando asciende y es glorificado es, envía al Espíritu Santo. Pero esto fue un momento de imploro, de implorar. Jesús se tomó su tiempo para ir al Padre y rogar con gemidos, con ruego y súplica. La oración de Jesús se caracterizaba porque suplicaba con intensidad y compasión. Eso era, para Jesús, lo más importante es que sus hijos tengan el Espíritu Santo, porque acuérdense el contexto. Si no lo tienen, no van a sobrevivir. Físicamente Él es levantado, los deja a la merced del imperio romano y de los enemigos religiosos de Dios. Habiéndolo dejado todo para seguir a Jesús, Jesús fue a implorar, no permitas que pase tiempo sin que mis discípulos tengan el Espíritu Santo. En otras palabras, la vida cristiana es imposible sin el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es? Bueno, la clave está en que él dice aquí, Paracleton,
o paracleto, que es esta palabra que está acá arriba, que es la palabra consolador, un ayudador, un helper. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Y entonces, note lo que dice me gusta la traducción en español, está bien, porque dice en el versículo 16, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, pero ni le conoce. Pero ¿dónde dice? En el versículo 16 dice, para que esté con vosotros para siempre. Jesús iba a ser levantado, pero quien venía nunca te va a dejar. Eso es algo maravilloso. Y la palabra para siempre aquí es a la edad. En otras palabras, en el griego significa eternamente. Aun cuando Cristo venga por segunda vez, nunca vamos a perder la residencia del Espíritu Santo. ¿Están siguiéndome? Estamos tratando de contestar la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Y en este versículo, de acuerdo a las palabras de Jesús. Ahora, la palabra consolador es un sustantivo. Confortará mi alma, eso es la palabra consolador. El Espíritu Santo es alguien que viene a confortarte, a consolar tu alma en medio de la vida cristiana, que es una vida de persecución. En esencia, la vida cristiana es una vida de persecución, porque te persiguen tus experiencias o la gente que te odia o quien te quiere hacer daño, te persigue. El mundo está persiguiendo al cristiano. El mundo está seteado contra la vida cristiana. El Espíritu Santo, entonces, viene como un paracleto para estar contigo, como el médico de cabecera. El Espíritu Santo es alguien, por lo tanto, a quien tú puedes consultar. El problema es que no hablamos con el Espíritu Santo porque inconscientemente solamente lo vemos como una fuerza incorpórea, impersonal. Pero si es paracleto, Jesús está describiendo a esta persona como una persona que va a estar contigo, y Jesús profetizó, va a estar en ti, no se puede separar de ti. Tú puedes consultar, hablar con el Espíritu Santo. Por eso la palabra es paracleto, contigo. Aquí en el inglés dice ayudador, un helper. Ahora, la próxima pregunta es, ¿qué clase de ayudador? ¿Qué clase de confortador? ¿Cómo nos ayuda el Espíritu Santo? Y la clave está en un adjetivo que precede esta palabra, este sustantivo. Alon. Ahí está en azul. Alon. Otro consolador. ¿Quiere decir que hay otro? Si dice, os dará otro consolador, entonces quiere decir que hay uno antes de él. No dice, os dará un consolador. Dice, otro consolador. Y la pregunta otra vez es, ¿dónde está el primero? Porque también, si esta palabra es un adjetivo modificador, les voy a explicar. Digamos que yo le diga a ustedes, ustedes son los embajadores de Jesús. Embajadores es un sustantivo. Pero cuando yo digo, ustedes son los embajadores de Jesús para representarlo en la ciudad del Paso, Texas, con toda la autoridad y el poder de la embajada del cielo. Usted se convierte en una persona que tiene un oficio específico. Eso es otro. En otras palabras, lo que yo estoy modificando el sustantivo. Sustantivo, ustedes son embajadores. Pero cuando yo les dije para declarar el poder de Dios, eso modifica la palabra embajador. Porque ahora está diciendo que no solamente ustedes son embajadores, sino que son embajadores con poder. No es lo mismo yo decir, yo soy hijo de Dios, eso es el sustantivo, pero si le pongo un adjetivo, digo, yo soy hijo de Dios, ungido o ungida, ya estoy modificando el ser hijo de Dios, porque ser un hijo de Dios es un estado de ser.
Pero tener poder es un estado de acción. Estoy cambiando la dinámica del sustantivo. Cuando Jesús dijo, les enviará un consolador, otro consolador. Esa palabra otro, alón, está modificando el sustantivo y lo está haciendo igual al que vino primero. Cualquiera le puede consolar, cualquiera te puede dar guía. Pero cuando Jesús dijo otro al Espíritu Santo, dijo que esa guía es igual a la que ninguna otra guía puede ser. ¿Y cuál es esa guía? Jesús mismo. Correcto. Es una clase de guía que no se puede encontrar en ninguna parte, de ninguna manera, por ninguna causa, en ningún lugar. Otro consolador, Trinidad, significa que Jesús está igualando al Espíritu Santo a Cristo mismo. ¿Cómo sabemos que ese otro es Cristo? Porque en el versículo que sigue, note lo que dice. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Por 3 años y medio, el Espíritu Santo había estado morando con los discípulos a través de Cristo. Y estará en vosotros, dice, y luego que yo me vaya, va a estar dentro de ustedes. Y entonces Jesús hace esta declaración: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un momento, Jesús dijo que quien iba a venir era el Espíritu Santo. Y cuando Jesús dijo, vendré a vosotros, ahora Jesús está diciendo, el Espíritu Santo soy yo mismo. La diferencia es que ahora yo voy a estar en tu interior. ¿Me están entendiendo? Eso describió quién es el otro consolador. Por eso yo les dije, el Espíritu Santo es Cristo ilimitado, no sujeto a lo físico. En otras palabras, usted puede decir, es lo mismo decir yo tengo el Espíritu Santo que decir yo tengo a Jesús. Y es lo mismo decir yo tengo a Jesús que decir yo tengo el Espíritu Santo. Ahora, una manera de saber cómo el Espíritu Santo, que es Jesús, le da conforte, es entonces no tratar de definir lo que hace el Espíritu Santo específicamente, sino definir cómo Jesús fue el consolador de los discípulos antes de venir el Espíritu Santo, para definir cómo el Espíritu Santo es tu consolador. Y por eso es importante conocer la palabra y lo que la palabra de Dios dice. En otras palabras, Jesús está diciendo, yo mismo soy el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Cristo. El juego de palabras en el griego, sin embargo, tiene algo que yo quiero que ustedes entiendan también, es que Jesús no dijo, rogaré al Padre y os dará otro Jesús. Pero implicó que en esencia Cristo y el Espíritu Santo tienen la misma función. Pero al él decir Trinidad, el Espíritu de verdad fue específicamente nombrado. Jesús también está diciendo que aunque el Espíritu Santo y Cristo son iguales, por lo tanto, la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Usted la puede contestar usted mismo si usted sabe quién es Jesús. En otras palabras, si yo puedo decir quién es Jesús, don Ramón, puedo decir quién es el Espíritu Santo. Y si puedo decir quién es el Espíritu Santo, puedo saber quién es Jesús. Pero queremos saber si usted puede contestar la pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? Si Jesús está diciendo otro como yo. Si Jesús dijo, yo mismo voy a venir con vosotros para estar en vosotros y les voy a enviar otro consolador y están iguales, la respuesta es clara. Si yo puedo contestar la pregunta, ¿quién es Cristo? Entonces ya sé quién es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la pregunta más vital, hablando de la cristiandad, acerca de Jesús? Que Jesús es ¿quién? Lo leímos en Hebreos capítulo 1.
En Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo por los profetas a los padres, en estos postreros días, la inauguración del tiempo del Espíritu Santo, nos ha hablado por el Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién es Jesús de acuerdo a Hebreos capítulo 1? Lo voy a repetir. En Hebreos 1 nos dice el apóstol, Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en la era del Espíritu Santo, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesús, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Si a través de Cristo Dios hizo el universo, ¿quién es Cristo? Dios. Por lo tanto, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Y dónde mora ese Dios? Lo decimos, pero no lo creemos. Y ahí es que viene la sustancia de la fe, porque no podemos entender cómo es posible que el creador del universo esté morando en este vaso tan frágil, imperfecto, pecador. Hello. El apóstol Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. El misterio es que, ¿cómo es posible que Dios pueda vivir en un vaso de barro sin que el vaso deje de ser de barro y sin que Él deje de ser Él? Es impresionante por medio de su Espíritu Santo. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo de mantener a Dios en ti y dejarte ser barro es imposible ante la mente humana. No cabe. El Dios que es santo hasta lo último, indescriptible, vive no en el universo que no tiene pecado, porque el universo nunca ha pecado, el universo nunca lo traicionó, el universo nunca lo negó. Neptuno, Tierra, Marte, Plutón, ninguno de estas cosas han hecho en sus vidas lo que nosotros hemos hecho, pero Dios no vive en Marte, Dios no vive en Neptuno, Dios vive en ti. Y cuando te pones en un espejo y estás mirando, esto es imposible. ¿Cómo puede Dios vivir en mí? Y dejarme ser yo sin Él dejar de ser Él. Con la demanda que Dios tiene de santidad, que nada más tiene que guiñar un ojo y te destruye, nada más compensarlo. Imagínate que tú tengas dentro de ti una bomba de plutonio. Que solamente, o nitrógeno, que solamente un movimiento brusco lo puede hacer caer y es desintegración total. Dios es más poderoso. Y Él está completamente cómodo, completamente feliz y gozoso de estar dentro de ti. Tal como eres. Ese es el misterio de la encarnación. Ahora, agrega a ese pensamiento. ¿Cuán poca fe tenemos, incluyéndome yo, que ese Dios vive en mí y no estoy captando, atrapando, persiguiendo el poder que creó el universo, que resucitó a Cristo de los muertos, que resucitó a los muertos cuando resucitó a Cristo de los muertos? ¿Por qué no captamos ese poder?
Ese poder es el Espíritu Santo. Y una respuesta es porque no estamos siguiendo a nuestro paracleto, a nuestro médico de cabecera. No lo consultamos, no hablamos con él, no le decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y no pasamos tiempo con su palabra. En estos postreros días, el eslabón perdido de la iglesia, yo me atrevo a decirlo con mucha certeza, es nada más y nada menos que el Espíritu Santo y la falta de conocimiento de nuestras vidas de que Jesús lo mandó. Es quien es Dios en la tierra. El Espíritu Santo es Dios en la tierra. ¿Qué hacía Jesús como consolador con sus discípulos? Marcos 4:2. Era maestro y guía de muchas cosas, dice Marcos 4:2. Y Juan 14:26 dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará. Por lo tanto, Jesús enseñaba, el Espíritu Santo enseña. Yo puedo entonces preguntarle a mi médico de cabecera, a mi paracleto, enséñame cómo Jesús enseñó a sus discípulos. Jesús le daba a sus discípulos cuidado pastoral. Le dijo cosas como, no se turbe vuestro corazón. Eso fue un cuidado pastoral, pero la palabra de Dios dice que de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No estamos consultando al que nos puede ayudar cuando somos débiles. No estamos recibiendo la enseñanza del Espíritu Santo. Jesús, como consolador, era un intercesor, porque Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder por ellos. Jesús vive siempre para interceder por ti. Jesús siempre está intercediendo por ti. Pero mire lo que dice del Espíritu Santo que está en ti. Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Jesús empoderó a sus discípulos porque en Lucas 10 dice que después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y mire cómo volvieron. Dice, y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y entonces dice cuando sigue leyendo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Jesús empoderó a 70 discípulos y volvieron diciendo, tenemos poder sobre los demonios. Y note lo que dice del Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En otras palabras, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. Y dice que pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces el Espíritu Santo y Jesús hacen la misma cosa. Si el Espíritu Santo y Jesús hacen la misma cosa, la pregunta que hicimos es contestada en este primer versículo de la Biblia. Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo, cuando Jesús lo describe, con esto concluyo, cuando Jesús lo describe, Jesús, el griego lo describe como proximidad. Es tan próximo que si le prestas atención, es como si lo tuvieses físicamente, pero es mejor. En otras palabras, Jesús estaba prediciendo que los discípulos iban a tener la misma experiencia que tenían con Jesús físicamente, con el Espíritu Santo, excepto que iba a ser mejor, porque ese nunca iba a ser removido y ese siempre iba a estar presente en todas las circunstancias, en todas las situaciones, no importa dónde. Incambiablemente, el Espíritu Santo es la oración del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas.